Mami, este año 2024 han sucedido varias cosas muy fuertes y en mi caso he recibido noticias muy fuertes, no sé en el tuyo, que la verdad me han sacudido mucho la fe y el corazón porque han nacido muchas preguntas. Entonces, por ejemplo, me he dado cuenta que uno aunque sea cristiano y crea en Dios, eh, aún así uno no es exento de que le sucedan cosas. Y eso es lo que me ha estado sorprendiendo. O sea, si a uno aunque crea en Dios y sea cristiano, le pasan cosas malas, entonces al final, ¿de qué sirve creer en Dios? Sí, uno como que se cuestiona, sobre todo en las partes duras, o sea, cuando uno está en un proceso o como dices tú, cosas que te llegan, que te afectan. Pero Jesús lo dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones. Él habló en forma general, no excluyó a cristianos ni a no cristianos. Todos, todos vamos a pasar por aflicciones, porque igual somos imperfectos y cometemos cosas que a la larga nos traen consecuencias también. Entonces aquí la diferencia es cómo yo o cómo nosotras que conocemos de Jesús, de la palabra, sorteamos esas situaciones diferentes, esos golpes duros que a veces se nos presentan en la vida, a como lo haría una persona del común que no lo conoce. Entonces ahí es donde radica la diferencia en la fe, ahí es donde radica la diferencia de que, bueno, sí, estamos pasando por un momento difícil, pero ¿a dónde es que yo voy a ir? ¿A dónde me voy a dirigir en ese momento difícil? Entonces es buscar la fuente correcta. Y bueno, estamos en un mundo donde pasan muchas cosas desagradables y no quisiéramos vivir porque a nadie le gusta el dolor, pero bueno, Una vida sin dolor no existe. Eso es lo total, fuerte, lo que uno no quiere entender, entender, no sí. lo quiere aceptar. Está como esa burbujita ahí de que, bueno, el Señor me cuida, el Señor me protege y Pero ajá. cuando pasan las cosas, Eh, ahí es cuando... Como te pasó a ti con el incidente del asalto que sufrimos. O sea, Ah, sí. Ayer nos asaltaron, nos atracaron. Me puse a llorar y me puse muy mal. eh, Porque uno se pregunta eso, ¿por qué si yo soy hija de Dios? Porque si yo soy buena, un tipo aparece de la nada y me apunta con una pistola. Cuando el Señor se nos acerca y me apunta con la pistola para quitarnos tu celular, después de que eso sucedió, yo me acordé las palabras que hace poco le estábamos diciendo a unos hermanos de la iglesia, que estuvimos acompañando a unos hermanos de la iglesia en un proceso de duelo. Y nosotros como le estábamos diciendo a esa familia, esto todo va a estar bien, el Señor va a sanar, no entendemos los planes de Dios, pero Él los ama, Él los acompaña. Y cómo nos hacían esa pregunta, pero si Dios nos ama, ¿por qué nos permitió que sucediera esto? Y uno le decía, es que porque seamos cristianos no significa que no vayamos a pasar por cosas, pero Dios está aquí con ustedes en medio de esto. Y aunque seamos hijos de Dios, no estamos exentos. Entonces fue como un wow. Y ahora yo cómo voy a vivir esas palabras que yo le he estado diciendo a esa familia. Ahora yo se me devolvieron. Ahora yo qué voy a hacer. ¿Cómo va a ser mi actitud del corazón hacia Dios con esto que me acaba de pasar? Cuando siendo hija de Dios se supone que esto, Dios me protege, pero, o sea, ¿ahora qué voy a hacer yo? Y, y creo que eso habla ahí, y justo lo estábamos hablando tú y yo hace unas noches, de que creo que ahí juega como que la fe madura. Nosotros nos concentramos mucho en la vida, en esta vida pasajera, en voy a terminar mi carrera para poder tener una casa, para poder viajar, para poder tener mucho dinero, voy a trabajar y voy a tener especialización, doctorado en no sé qué. Pero cuando pasan estas situaciones, o sea, ¿qué crees que sucede ahí? ¿Por qué
dejamos de creer en Dios, algunos de nosotros, y nos vamos de la iglesia y odiamos a Dios porque nos enojamos con Dios, porque yo bien le pude haber dicho a Dios, o sea, si tú se supone que la Biblia dice, porque Dios dice muchas veces que Él nos va a proteger, ¿por qué permitiste que nos asaltaran a mi mamá y a mí? Es como el tipo de reacción, tu reacción fue diferente a la mía. La tuya, bueno, yo no quiere decir que no sentí miedo, pero tú te desbordaste, o sea, lloraste, me pediste perdón por el celular. eh, Ahí se vio el tipo de reacción diferente. ¿Qué miré yo? Que gracias a Dios no nos pasó nada. ¿De qué actitud voy a asumir yo después de esto, de este susto, ¿no? Y es así con los cristianos también, o sea, o con las personas. ¿Qué actitud voy a tomar con respecto a Dios? Que ya tú lo dijiste, o sea, muchos nos enojamos y nos apartamos. Y el Señor entiende todo eso. Él entiende todo eso porque Jesús vino a la tierra a conocernos, al conocer el dolor, al conocer el desespero. El Señor lo entiende. Entonces, ahí yo te diría más bien, ¿qué voy a hacer yo después de? Yo creo que en esos momentos, cuando nos pasan esas situaciones, Dios, está bien, tú dijiste que no reclama, pero Él sí pone pruebas en nuestra vida porque demanda una fe madura. Nos quiere preparar porque Él sabe que necesitamos tener una fe madura. Y demanda de nosotros lo que creemos en Él, en confiar en Él completamente. Y eso es difícil. ¿Pero por qué lo digo? Porque ayer mientras leía la Biblia, antes de salir de casa y que nos sucediera lo que nos sucedió, mami, leí Isaías capítulo 7. Y mira lo que dice Isaías capítulo 7, el versículo 9. Bueno, antes dice: Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalía, su rey. Pero es esta parte la que yo resalto. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Wow. Y hace unas noches, mientras tú y yo pensábamos en todo lo que estaba pasando en el mundo y a nuestro alrededor, las noticias de fallecimientos que hemos recibido, que uno diría: wow, qué inesperada y tan efímera es la vida, ¿te acuerdas más? Pero ahí tú me dijiste algo que a mí me quedó y me pegó fuerte en el corazón, y fue que tú dijiste: lo que pasa es que nosotros nos concentramos solo en la vida, esta temporal, y no pensamos en la eternidad. Hay una eternidad que habla la Biblia. La Biblia dice que esta es la eternidad: conocerte a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo. Una vida, o sea, nosotros morimos, ¿y a dónde paramos? A una eternidad con el Señor, a una eternidad alejados de su presencia, que es lo que mucha gente habla famosamente como el infierno. Pero no vamos a profundizar en ese tema, sino en cómo Dios busca de nosotros que confiemos en Él, una fe madura. Jesús nunca dijo: a ustedes no les va a pasar nada, ¿verdad? Nosotros en las iglesias se está predicando mucho eso de que Jesús sana, Jesús hace esto, y como todo como aquí, que es igual de importante. O sea, aquí en tu vida temporal, nuestra vida temporal, Dios puede sanar y Dios quiere hacer eso. Pero como a Dios también le importa el después de la vida, cuando ya la vida acabe, ¿a dónde vamos a estar? ¿Una eternidad con Él o no? Jesús nunca pintó un evangelio color de rosa, sino que Jesús siempre predicó alineado a la realidad, pero en la realidad de Dios. Porque si nos vamos a la realidad humanista, es fatalismo y no hay esperanza, sino que toda la esperanza está puesta en el hombre es el centro. En lo que yo voy a obtener. No, y hace poco vi una frase en redes sociales, en el yoísmo. Y hace poco escuché una frase que decía que la gente dice mucho: la vida es corta, disfrútala. Pero poco se nos dice: la eternidad es larga, prepárate. Todo tiene una demanda, todo, tanto lo terrenal como lo eterno. Aquí el Señor nos manda a trabajar, nos manda a ser fructíferos, a procrearnos, o sea, Dios es un Dios de movimiento. Para mí, mi concepto es de que trabajar tanto en lo terrenal como en lo eterno. O sea, no dejar de lado ni lo uno ni lo otro.
todo parte de la conciencia que nosotros tengamos del mundo espiritual, que yo te lo he dicho a ti, o sea, tenemos que hacernos, meternos en la cabeza y hacer conciencia de que hay un mundo espiritual que está alterno al mundo terrenal, pero como no lo vemos, no nos preocupamos por Y él. sabes que hay gente que no es cristiana que cree que en las energías, en lo que el universo transmite. Sí, pero es que todo eso hace parte pero de... eso es ajá. un mundo espiritual, que ellos sin ser cristianos lo creen. Lo creen, Entonces, ok, sí. Ya nosotros a medida que vamos adquiriendo el conocimiento con Dios, pues vamos marcando ya también, pues como el punto de partida de hacia dónde yo quiero dirigirme eternamente. wow. Y como otra cosa que también te digo, o sea, lo que no se arregla aquí en la tierra vivo, ya no lo vamos a arreglar allá cuando ya fallezcamos, porque ya hay sin nada que hacer. No nos van a lavar, no nos van a limpiar, no. O sea, nosotros nos lavamos, nos limpiamos y nos alineamos a Dios estando vivos. Jesús hace eso acá. Acá, en la tierra y nosotros con vida. Entonces, se podría decir que la pregunta que nace de parte de Dios para nosotros cuando sucede algo, no sé por qué, mami, pero siento que la pregunta que Dios está haciendo con esas situaciones, porque ya dijimos que una vida sin dolor no existe, pero que Dios va a estar con nosotros, sea que muramos, sea que vivamos, sea que nos enfermemos, sea que no nos enfermemos, sea que cualquier cosa. ¿Qué vas a hacer ahora que eso sucedió? ¿Te vas a alejar de mí por eso? ¿Vas a negarme y vas a culparme por eso? ¿O vas a abrazarme? ¿Vas a dejar que yo te abrace? Y vas a tomar mi mano en medio de eso que está pasando. En medio de ese duelo, en medio de ese atraco, en medio de esas preguntas de que ¿por qué? ¿Vas a buscarme a mí o te vas a alejar y vas a simplemente refugiarte en tu dolor y refugiarte en tu propia humanidad? Y aquí se desarrollan muchas cosas y creo que ya para cerrar, básicamente es fe madura, eternidad, o sea, ¿dónde está nuestro enfoque? Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Y la parte de la actitud, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasó esto? Ahora, ¿qué vas a hacer después de eso que pasó? Bueno, mami. Sí, fue un buen diálogo. Gracias por escuchar las preguntas de tu hija.